Yo quería, pues rápidamente, presentarles la parte jurídica de los delitos, pero también la parte social y feminista de cómo analizamos la prostitución. Entonces, primero quiero aclarar que cuando hablamos de trata de personas, tenemos que decirlo así, de personas, no es de blancas. Ese era un término que hoy es peyorativo por porque traían a las mujeres europeas en el tiempo de la conquista a México para explotarlas sexualmente. ¿Qué es la trata? Se define como el reclutamiento, transporte, traslado, acogida y recepción de personas con propósitos de explotación sexual. Y como bien decía ayer Argentina, mucha está implicada aquí la desaparición de mujeres y niñas en nuestro país, que además son mujeres y niñas que nadie busca. Quiero hacer un poco de historia. En los tiempos de Solón encontramos cómo se organiza el mercado de mujeres y las normas establecidas para el acceso a sus cuerpos. En la Edad Media, la religión eh, católica aporta la excusa moral para legalizar dichas prácticas. Estableció, ese fue Santo Tomás, que merecía menor penitencia la fornicación con mujer soltera y sin vínculo que la fornicación con mujeres casadas con varón o bestia, porque al final de cuentas eran nuestros dueños y para eso venimos al mundo. El síndrome falocéntrico está íntimamente relacionado con el significado que en nuestra cultura tiene el pene y la penetración durante la relación sexual, como una forma de someter o poseer a la mujer a través de la introducción del pene y que tiene como consecuencia la violación y el consumo de la prostitución. El argumento para justificar la existencia de la prostitución es la misma desde siempre. Dicen que es universal y que es inevitable debido a su intrínseca relación con la satisfacción sexual masculina que socialmente se justifica, normaliza, perpetúa como insaciable, instintiva e incontrolable. Y entonces es necesario tener a un grupo de mujeres disponibles para que los hombres puedan saciar sus necesidades sexuales, no las mujeres, ¿no? La Convención de 1949, que se llama la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, fue adoptada el 2 de diciembre de 1949 por Naciones Unidas. Esta convención es el resultado de una larga lucha abolicionista y feminista que nació desde 1866 y fue llevada a cabo en Inglaterra por Josephine Butler. Eh, Después logró que a esa eh, lucha se sumaran eminentes filósofos, médicos, todos los que se agrupaban dentro de la categoría del humanismo en Inglaterra y en toda Europa. Donde abolición, que no es lo mismo que prohibición, que quede muy claro. La prohibición es castigar a las mujeres. El abolicionismo nunca ha planteado castigar a las mujeres, sino que se hagan responsables los tratantes, los proxenetas y también que se hagan responsables los puteros, como les dicen en España, que son los supuestos consumidores, pero ni cliente ni consumidor me gusta usar, porque eso implica que estamos naturalizando o normalizando como un mercado y lo que se está vendiendo son mujeres, son sus partes íntimas. Eh, entonces, el primer sistema es el prohibicionista, que castiga a las mujeres. El siguiente sistema
es el abolicionista, que plantea terminar con la práctica del uso comercial de los cuerpos de las mujeres, y el sistema reglamentarista que surge en Francia, erigido por Napoleón III para luchar contra las enfermedades venéreas. Es el tiempo que se conoce como el higienismo y en nombre de la salud pública, pero es una medida para proteger a los consumidores del sexo de paga. ¿Por qué? Pues porque se trata de que esas malas mujeres que no están ahí porque quieren, no vayan a contagiar a los pobrecitos hombres que van a consumir porque tienen ataques irrefrenables hormonales y necesitan indefectiblemente consumir o tener sexo. Los textos de Josephine Butler ponen el acento en la responsabilidad de los hombres y en su rol como proveedores y compradores de la prostitución. Sin embargo, en la convención estuvieron ausentes. Y pues es una pena porque Josephine Butler luchó mucho por esta convención. Pues la lucha feminista. Ya desde entonces era evidente que facilitaba la trata de seres humanos, yo diría especialmente de mujeres y niñas, que son el grupo mayoritario de víctimas de la explotación sexual, y los hombres son los mayoritariamente los proxenetas y los consumidores. En Francia es muy significativo que al término de la Segunda Guerra Mundial el voto de las mujeres coincidiera con el cierre de las casas de citas y zonas de tolerancia. La Convención de 1949 es el único instrumento internacional de derechos humanos dedicado exclusivamente a la trata y la explotación de la prostitución ajena, y no hace recaer la carga de la prueba sobre las víctimas, sino sobre aquellos que organizan la explotación de la prostitución y de la trata con fines de prostitución. Ahora hay que estar muy atentas porque se está moviendo la propuesta de despenalizar, pero no solo a las mujeres, sino a todos los que participan, a los tratantes, a los proxenetas, a los dueños de burdeles, de tables, a todos los que ganan dinero a través de la explotación de las mujeres. Eh, los principios de la convención son muy interesantes. Los países no pueden reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles como sanitarios. El consentimiento no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito. La prostitución no puede ser reconocida como un trabajo. Perdón, no se puede hacer distinción entre prostitución libre y forzada. La trata con fines de prostitución y la explotación de la prostitución ajena no están disasociados. Quiere decir que hay un vínculo intrínseco en lo que hace es proveer de mujeres a este mercado de los cuerpos. La Convención de 1949 sirvió de referencia normativa para otras convenciones, como la CEDAW, o Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, incluso también para la Convención de los Derechos de la Niñez de 1989. Entonces, CEDAW fue 79 y la de los niños 1989, y la Convención del 49 pues fue de 1949, todas ratificadas por nuestro país. Por consiguiente,
son parte integrante de nuestra Constitución, según el artículo primero constitucional. Después, más adelante, en el 2000, surgió el Protocolo de Palermo. Este documento, este tratado, aborda y reconoce el fenómeno de la demanda como elemento favorecedor de la trata, en su artículo noveno, fracción quinta, y dice, los estados partes deben adoptar o reforzar todas las medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación. ¿Y cuáles son los factores claves? El sistema patriarcal, productor y reproductor de la opresión, esclavización y muerte de mujeres y básicamente de las mujeres a quienes prostituyen, que tienen ciertas características. Generalmente son mujeres marginadas, en exclusión social, con pocas o sin oportunidades y que son pues las víctimas más frecuentes. La demanda del prostituidor cliente que determina la existencia de la prostitución. Y yo digo y sostengo y mantengo que sin demanda no hay oferta. Entonces, la globalización que propicia las redes internacionales de trata, produciendo eh, el brutal incremento del secuestro, la trata y muerte de mujeres, jóvenes, niñas y niños. Los medios de comunicación masiva que inducen y ofrecen modelos sexuales prostituidores, actuando sobre el imaginario social y favoreciendo la dominación proxeneta. Y ahora, pues, ¿qué mejor ejemplo tenemos de eso que el OnlyFans, donde el proxeneta es justo el dueño de OnlyFans, que está ganando dinero, también quien publica, pero el dueño o los dueños están ganando dinero de que las mujeres se autoexploten a través de su plataforma. Eh, Quiero decir que hubo análisis y hay análisis feministas divergentes. Hay quien sostiene que la prostitución es una práctica de resistencia y de liberación sexual de las mujeres frente a las normas sexuales y a los preceptos morales tradicionales que han servido para controlarlas y someterlas. Y cuidado porque eso a veces, y se ha encontrado referencia, lo dice Simón de Beauvoir. Y hay que ver el contexto en el que Simón de Beauvoir dice esas cosas, ¿no? Tendríamos que entender que Sartre, su pareja, se iba todas las noches al burdel, se perfumaba, se ponía guapo y se iba al burdel y ella se quedaba viéndolo por la reja de su casa con mucha necesidad de estar con su pareja. La corriente feminista radical, por el contrario, analiza la prostitución como una forma más de colonización de los cuerpos de las mujeres, como un soporte de control patriarcal y de la sujeción sexual, cuando afirma que el matrimonio representa la propiedad privada del cuerpo de las mujeres y la prostitución, la propiedad colectiva. Y si lo analizamos profundamente, ese es el planteamiento fundamental del patriarcado y de cómo nos mantiene y nos sostiene sojuzgadas, sometidas, siendo la propiedad de. Es una cuestión de elección popular, de personal. La cuestión del consentimiento o la política de elección personal se basa en una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común. Eso lo dijo Kathleen Barry en 1995 y es claramente el sustento del pensamiento liberal posmoderno. Y por eso la libertad personal tiene que estar limitada por la libertad de los demás. Esto es, si tú puedes decidir prostituirte, pero lo que estás haciendo es reproducir el estereotipo de que las mujeres somos objetos sexuales para el placer de los hombres.
La prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar. Es una forma de violencia contra las mujeres, ya de género, pero creo que hoy tenemos que decir contra las mujeres y las niñas, porque el hecho de que se pague una cantidad de dinero no puede transformar esa violación pagada en un empleo. No, como si fuera esta eh, historia de reivindicarlo como trabajo sexual. Liz Gutiérrez lo dijo en 2007. La prostitución viola el derecho a la integridad porque la sexualidad de las mujeres se apropia, se envilece y se convierte en una cosa que se compra y se vende. La prostitución debe ser reconocida como un fundamento del sistema de subordinación patriarcal de las mujeres. Las feministas tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución. El primer modelo mantiene que la prostitución promueve la igualdad de género, ya que promueve el derecho de la mujer para hacer lo que quiera con su cuerpo. Las proponentes dicen que la prostitución solo es otra forma de trabajo y para proteger a las mujeres en prostitución proponen mejorar sus condiciones de trabajo y profesionalizarlas a ellas y a la prostitución o trabajo sexual. Que quede bien claro que además es uno de los pilares de la doctrina queer, o sea, reglamentar y la prostitución como trabajo, la pornografía igualmente, pero también el otro pilar es este tema de la explotación reproductiva a través de los dichosos vientres de alquiler o el otro tema obviamente son las leyes de identidad de género. El segundo modelo, que es el abolicionista, define la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres y como una forma extrema de violencia contra ellas. Este modelo sostiene que normalizar la prostitución o legalizarla de cualquier manera es legalizar la esclavitud sexual y la desigualdad de género para las mujeres. Esto lo dijo Janis Raymond, a quien también mucho le debo, mucho me enseñó, mucho le he aprendido. Ahí en este tema surge dentro del abolicionismo el modelo y el feminismo radical, surge el modelo nórdico. Es en el 2009 cuando Noruega e Islandia adopta el modelo sueco y se vuelve nórdico con los mismos resultados. Y este modelo se ha adoptado en Filipinas, en Corea, en Albania, en Canadá, en Israel y Francia. Y se han sumado y se discute en Reino Unido y Dinamarca, también Guatemala y El Salvador. En México hemos hecho innumerables esfuerzos. Después de 3 años tratando de lograr el modelo nórdico en la nueva ley general contra la trata y buscando fuera una ley modelo desde el derecho romano, no logramos la aplicación total del modelo nórdico en la ley aprobada por el Congreso el 27 de abril de 2012. Y obviamente esto se debió a la traición de una diputada del PAN que se llama y que conocen ustedes muy bien porque es una delincuente tratante de víctimas, Rosa Orozco. Logramos avances en la ley, yo la redacté, pero luego le metieron mano en los delitos y ahí se quedaron mal hechos los delitos, pero logramos avances muy importantes, inclusive logramos la penalización del que contrata y del medio que publica anuncios de contacto sexual y pornografía, exhibiciones sexuales, etcétera, pero redujeron las penas considerablemente comparadas con las penas por secuestro. Tratamos de separar el delito en dos fases para evitar la reclasificación del delito. La trata se definió como el proceso de reclutamiento, las diversas formas de explotación, eso ya era otro delito, incluyendo la esclavitud, y se debía aplicar con concurso real. Esto quiere decir
que la pena de la trata, que la máxima son 15 años, se tenía que acumular a la pena de la explotación sexual, que la máxima son 30 años. Ya eso nos daría cerca de 50 años. Se incluyeron la explotación de la prostitución, el turismo sexual, pornografía de personas adultas y de la niñez, esclavitud, explotación laboral, trabajos forzados, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena, venta y compra de novias, matrimonios forzados, tráfico de órganos, tejidos o sus componentes, así como experimentación biomédica ilegal y adopciones ilegales. Eh, en esa fotografía que ustedes ven ahí, estamos clausurando la oficina regional de Amnistía Internacional en México, porque ellos están a favor de la despenalización total de la prostitución. O sea, los derechos de las mujeres a una organización tan importante de defensa de los derechos humanos, pues no es su preocupación. El consentimiento otorgado por la víctima no es causa excluyente de la responsabilidad penal, aunque en los delitos se incluyeron definiciones y no elementos del tipo penal. El castigo a la demanda con pena de 2 a 40 años incluye la condición de que el cliente debe saber que la persona que está contratando es víctima de trata, lo que hace casi imposible probar que sí saben, porque con que digan que no sabían y con esta cuestión de que tenemos que probar que fueron víctimas de trata. Se establece pena a quien organiza el turismo sexual, pero no se penaliza al turista. Pienso que con toda intención para proteger negocios e intereses. Se logró un programa de protección a víctimas ofendidos y testigos de la trata y demás delitos previstos en la ley, que incluye cambio de identidad y re- reubicación nacional o internacional a carga del Estado. No, en este momento nada está funcionando. No hay presupuesto. Solamente hemos logrado cambiar la identidad de una víctima con sus dos hijitas. 2 minutos, Se, Tere, por favor. Gracias. sí, se incluyeron dos artículos que establecen la posibilidad de contratar personas para ser explotadas sexualmente por medio de contratos ilícitos o lícitos. Legalizaron la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Entonces hay un choque entre dos posturas dentro de la propia ley. Fallamos en lograr el modelo nórdico. El pacto patriarcal se activó en el Congreso mexicano y el machismo y sexismo impidió que avanzáramos para proteger sus derechos a continuar teniendo disponibles a los cuerpos de las mujeres. Eh, Esto nos hace ver que en este país solo todo es una simulación en lo que se refiere a la igualdad de la mujer y las políticas transversales contra la violencia. La prostitución es una práctica intrínseca, degradante, violenta e incompatible con los valores de la sociedad democrática y de la dignidad humana. Supone un retroceso en el camino a la igualdad real entre las mujeres y los hombres. Solo nos queda, compañeras feministas, la abolición de la prostitución. ¿El feminismo es abolicionista o no es feminismo? Muchas gracias.